¿Cómo están? Les deseo un excelente día. A todos los compañeros de la región de las Américas y el Caribe, en especial a nuestros compañeros colombianos. Desde luego a Lirio García, presidente de la NUC, a Alejandro Rosso de la RAP en el eje cafetalero, a Iván de ACOPI, al SENA y a todos los que hacen posible este conversatorio denominado El campesino a la agroindustria. Y ese es un tema que hemos estado tratando las distintas organizaciones de propulsar. En principio porque tenemos que identificar cuáles son los valores agregados de nuestra producción, cómo hacemos que el productor tenga cambios generacionales, tenga una rentabilidad mucho mayor a su esfuerzo y sobre todo tenga la oportunidad de visualizar una economía local que le permita que no haya migración forzada, que le permita que haya bienestar y sobre todo que la innovación esté presente en todos nuestros procesos. Y por eso es tan interesante que la NUC, desde luego la RAP, ACOPI, el SENA, los consejos, estemos trabajando no nada más en este conversatorio, sino en un proyecto para incrementar la conectividad de América Latina. Me voy a permitir presentándoles algunas láminas que ejemplifican todo el proyecto que estamos queriendo hacer para interconectividad de nuestras regiones y de nuestros países. En algunos me detendré un poco más y en otros iré al final de cuentas avanzando de manera más rápida. La presentación se les entregará al final por parte de Iván a todos los que estén presentes y quienes nos acompañen a través de las distintas redes sociales, por el Zoom que se está compartiendo. Y bueno, primero tendríamos que hablar del proyecto Mesoamérica. El proyecto Mesoamérica es el proyecto articulador de la región en el que están conformados 10 países, entre ellos Colombia, desde luego, República Dominicana, México. Colombia este último semestre tiene la presidencia pro tempore de este organismo que busca unir a las regiones, fortalecer la economía y desde luego crear empleos. Estos ejes tienen que verse de manera transversal a través de la formación de cadenas transfronterizas de producción, a través de la vinculación entre la técnica, la práctica y la logística, entendiendo cuáles son las habilidades y destrezas de cada una de nuestras regiones y cómo en un momento dado podemos fortalecernos como región. ¿Qué necesitamos para ello? Pues desde luego una logística multimodal que nos permite interconectarnos, desde luego que no haya barreras a la inocuidad, que tengamos una trazabilidad, que tengamos un desarrollo de habilidades, destrezas y competencias que nos permitan poder generar productos mesoamericanos o productos de las Américas que tengan al final de cuentas un denominador común y que nos acerquen a los grandes mercados de adquisiciones. ¿Qué es lo que busca este proyecto Mesoamérica? Pues desde luego conectar la región, ¿no? Mesoamérica al final de cuentas integra a nuestros distintos países y este proyecto es un proyecto de nuestros gobiernos con articulación de algunos ejes de la iniciativa privada, entre desde luego los que nos encontramos los consejos. Desde luego para nosotros el SENA es un articulador fundamental por todo el tema de desarrollo de habilidades, competencias y destrezas desde las que ya les hablamos. El reto más importante que estamos encontrando nosotros es desde luego la logística, y por logística debemos de entender un todo. Hablamos del transporte terrestre entre carretero y ferroviario, el transporte marítimo, el transporte aéreo,
qué exportamos o qué movilizamos, commodities o productos con valor agregado, y ahorita iremos desahogando ese tema ya en lo particular. Cómo lo exportamos, en qué temporadas, dónde están al final de cuentas los contracíclicos de nuestros países para vernos como región, y si vamos a abordar el tema del café, el tema del cacao, el tema del aguacate, el tema de la vid o algún otro producto, tendremos que ir identificando dónde están las fortalezas de la logística. Logística, como hablaba al final de cuentas, de tiempos y movimientos. Recordemos que el gran costo de la movilización de las cargas para hacerlas llegar al mercado final termina siendo logístico. Estamos hablando de casi un 68% el costo logístico del producto final puesto en manos del consumidor. Y cuando hablamos de ese costo, desde luego hablamos del costo primero de producción, luego de cosecha, luego de traslado al empaque o al centro de distribución, desde luego en la primera milla, bien sea carretera, ferroviaria, marítima, toda la parte de logística al final de cuentas de la cadena de frío, que en muchos de los casos nuestros productos tienen que tenerlo, y desde luego al final de cuentas, a partir de que llegamos al país o región de origen del consumidor final, desde ahí entra otro esquema logístico de última milla que tiene que ver al final de cuentas con la distribución, desde luego entre los distintos almacenes, supermercados o canales de distribución. Todo ese proceso es parte de ese 68% del costo final al consumidor. Por tanto, ¿qué es lo que hacen los ganadores en la comercialización de commodities? Pues desde luego la venta de futuros, el análisis prospectivo para identificar tendencias de clima, tendencias de hábito de consumo, tendencias al final de cuentas de sobreproducción para identificar y fijar un costo al final de cuentas de adquisición de ese commodity. Desde luego los commodities no están en nuestro ámbito de acción, o sea, nosotros no fijamos el precio, lo fija un tercero que quizás nunca se ha parado en una finca para conocer todo el proceso en un momento de producción, distribución y canal de comercialización, sino que al final de cuentas especulas en un mercado de valores en donde tú identificas precios globales. Entonces, eso implica un riesgo fundamental para el productor, que el productor sí tiene que tener una cadena de abasto, una cadena desde luego de financiamiento. Somos un sector que no tiene techos, que no tiene muros, que no tiene fija el precio final, y por tanto al final de cuentas cualquier afectación de la cadena logística nos pega durísimo. Ello hace al final de cuentas que los ganadores, como les decía, establezcan sus rutas logísticas y a partir de las rutas logísticas busquen el esquema de comercialización más eficiente en rentabilidad de costo. Luego habrá que hablar al final de cuentas de las barreras sanitarias, fitosanitarias, arancelarias y muchas otras que también nos impide en algunos países que tienen la misma producción, como en el caso de Chile, Perú, México, Centroamérica, Colombia, Puerto Rico. Muchos de nosotros tenemos producciones similares. Recordemos que somos parte de una misma región. Entonces ahí entra el tema de las barreras arancelarias y una serie de situaciones que desde luego los tratados de libre comercio y muchas otras cosas que nos impiden identificar dónde está el área de oportunidad. Por eso es tan relevante el proyecto Mesoamérica, porque este proyecto al final de cuentas, además de planificar logística, transportación, cadena de frío, rampas de cross-docking, temas logísticos para recepción, conservación, distribución, buscando el mejor momento, desde luego establece todo un tema en la parte marítima, la interconectividad de nuestros puertos en un proyecto de articulación del transporte de corta distancia.
hablamos como transporte de corta distancia, aquel transporte en un momento dado que se centraliza en nuestra propia región a través de uno de los mares, que no tiene al final de cuentas un destino o un mercado en Asia donde no tenga, o en Europa donde no tenga algún tratamiento intermedio. Entonces todo el tema de corta distancia entendámoslo como la logística entre las Américas o entre Mesoamérica para la producción. Y en eso están trabajando nuestros países, en eso estamos trabajando desde luego los consejos, en interconectar la mejora de carretera, el tema de la logística, el tema de la movilización al final de cuentas con los cablevías, la modernización de los puertos, identificar cuáles son los beneficios para la economía regional, el tema del crecimiento económico, la reducción de costos, el incremento del comercio. Hace poco nuestros países estuvieron platicando al final de cuentas de establecer hoy con el nearshoring una oportunidad para poder abastecer mercados mucho más demandantes. Entonces eso implica que podamos articular y que podamos vernos precisamente como una región. Es parte de lo que se está buscando en el tema de investigación, nueva infraestructura, cómo funciona el tema de los puertos, las economías que mueven los productos, cuáles son los productos al final de cuentas que se mueven en nuestra región. Muchos temas que ya les dejo la estadística y los datos al final de cuentas para que ustedes los estudien con calma y que en caso de que tengan la necesidad de algún comentario adicional puedan hacerlo con toda confianza en lo particular, ¿no? Pero básicamente, ¿qué hemos estado trabajando y qué estamos trabajando en común en los consejos en los distintos países? Desde luego una agenda mesoamericana donde podamos definir un plan operativo regional donde encontremos los valores que cada país representa para nuestros sectores. ¿Y qué buscamos? Bueno, pues expansión del proyecto, reducción de costos, generación de empleos, desarrollo de capacidades para nuestros productores en distintos países. Por ahí les dejo algunos antecedentes del transporte marítimo de corta distancia, pero en específico lo que representa es una reducción en tiempos, un mayor volumen, desde luego al final de cuentas una afectación menor en el costo de los insumos para el traslado, la pérdida de material y el evitar riesgos, porque al final de cuentas se reducen los accidentes, la logística es mucho más segura para la transportación. En fin, hay muchos temas donde hoy específicamente la región del eje cafetero, que no tiene al final de cuentas una frontera marítima cercana, tendremos que articular, como en el caso de México lo hace Jalisco, que es el estado agroalimentario más potente de nuestro país, que casi produce el 17% del PIB nacional agropecuario, que tampoco tiene al final de cuentas una frontera marítima que le permita directamente sacar sus productos, y entonces se establece una red de interconectividad entre puertos secos y puertos marítimos. Y por eso estamos tan inmersos nosotros en los consejos con el tema, ahora sí, del desarrollo de los puertos, entendiendo que si tenemos puertos poderosos, tendremos ciudades florecientes y cada día más exitosas, ¿no? Entonces por ahí les dejo lo que representa el proyecto Mesoamérica, el desarrollo económico como tal, las agendas. Hoy les platicaba que en este proyecto Colombia concluye ahora en diciembre la presidencia pro tempore del organismo y hay una serie de temas muy importantes que se han ido desarrollando entre cooperación técnica, integración, una agenda para desgravación arancelaria y una serie de situaciones. Pero básicamente lo que estamos buscando nosotros es presentarles en este conversatorio por qué debemos de pasar de ser campesinos a ser empresarios del campo y dónde están nuestros valores en esos
elementos sin tener al final de cuentas que abandonar la esencia al final de cuentas que nos da origen y tanto orgullo, sobre todo en Colombia, donde son altamente efectivos, productivos y estratégicos en la producción. ¿Qué tenemos que identificar? Pues desde luego, como cualquier empresario, identifiques tus riesgos, tus ventanas de oportunidad, los análisis al final de cuentas de dónde está el valor agregado en la producción, muchos de los costos ocultos de la propia producción, como hoy lo que estamos hablando en el tema logístico. Normalmente un productor y muchas veces un empresario del campo pierde al final de cuentas el control de la producción. O sea, después de que tú produces y cosechas, lo entregas a un intermediario y a partir de eso tú no sabes cuál es a dónde va de manera final tu producto. Y yo quiero ejemplificar este conversatorio enfocándome en el tema del café, que es desde luego un referente importantísimo para todos nosotros. El café nos une. A través de una taza de café pasamos y contamos todas las historias de nuestro día a día y por tanto al final de cuentas es un producto icónico en el cual desde luego, bueno, pues ustedes son un referente mundial en la parte de producción y de exportación de café. Entonces, más allá de que este conversatorio se vuelva una charla sobre esquemas de producción de café, que sería absurdo, porque al final de cuentas los especialistas son precisamente ustedes, y cuando hablamos de que son los especialistas, créanme que con un poco de conocimiento de causa y con un poco de entendimiento de lo que representa el campo cafetalero colombiano, puedo testificar en un momento dado la efectividad de sus modelos de producción, el valor que el SENA representa en la educación y formación cafetera, desde luego al final de cuentas universidades como el UNISARC, el propio ACOPI y desde luego la RAP, que al final de cuentas es uno de los organismos que más me llamaron la atención por la calidad y la cualidad de la información, que eso al final de cuentas nos da poder, nos empodera y nos permite pensar en grande. Pero bueno, entrando un poco al mundo del café y olvidándonos del tema de los commodities, que como ya platicábamos en un momento dado, más allá de los cafés de selección o de los cafés especiales, tendremos que ir identificando en un momento dado cuántos valores adicionales tenemos en la cadena de producción del café. Y lo hablo a manera ejemplificativa, insisto, en un proceso que nos va al final de cuentas a dar la pauta para otros modelos de producción. Específicamente entonces hablando del café, bueno, pues es la principal bebida estimulante y fuente de oportunidades de inversión que tiene Colombia, que tiene México, que tiene Dominicana, que tiene Europa, que tiene el mundo. Pero bueno, principalmente Colombia al final de cuentas tiene una serie de valores y una serie de experiencias al final de cuentas donde los cafés de especialidad, el cooperativismo y las organizaciones como la NUC representan al final de cuentas uno de esos grandes valores que al final de cuentas nos generan áreas de oportunidad. Y cuando me refiero a las áreas de oportunidad, tendremos que estar hablando de cómo vamos a estar nosotros vinculando la producción con el turismo, con la gastronomía, con la atracción de inversiones y con la garantía de un ingreso fijo que nos permita evitar en lo posible financiamientos dañinos para nuestra economía. Y cuando hablo de financiamientos dañinos son aquellos en un momento dado que van a la especulación de cuál será el costo final de adquisición del producto y si ese producto tiene alguna merma o alguna afectación climática que en un momento dado me ponga en estado de necesidad. Entonces, la primera área de oportunidad que tenemos para pasar de ser campesinos a ser agroindustriales
tiene que ver en un momento dado con no nada más producir, sino vincular el esquema de producción, desde luego, al final de cuentas, a un esquema propio de cosecha, a un esquema al final de cuentas de secado, de tostado y desde luego de transformación del propio grano de café, de la propia hoja de café, de la propia pulpa del café y de una serie de insumos que te genera este fruto que pueden tener un gran valor. Y ahí empezamos con qué pasa con los productos nutracéuticos, qué pasa con los productos funcionales, qué pasa con la cosmética, qué pasa al final de cuentas con el sector alimenticio, los saborizantes, los colorantes, las marcas olfativas, en fin, una serie de valores que nos permiten en un momento dado ya no depender específicamente nada más de mi producción y la venta en pie de parcela. Quiero enfocarme en principio con el tema de turismo y al final de cuentas en el tema de turismo, bueno, ustedes llevan un gran avance en la vinculación de zonas que son estratégicas, por ejemplo, el eje cafetalero de Colombia, que es un paisaje protegido, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que ese es el principal valor que ya tienes en la parte de identidad turística, basada en un producto primario. Entonces yo tengo el paisaje, tengo reconocimiento de la UNESCO, desde luego tengo la anfitrionía, porque al final de cuentas el colombiano es un excelente anfitrión. ¿Qué más tengo en un momento dado? Bueno, pues tengo las fincas cafetaleras, muchas de ellas ya enfocadas al tema del turismo. Tengo los Willys, tengo una serie de valores que hoy lo que me hace falta es establecer rutas, desde luego tener sistemas de pago, desde luego al final de cuentas hablar uno de los lenguajes universales como es el inglés e ir por los mercados. Todo eso en una estrategia de interarticulación, para lo cual los actores que estamos presentes y aquellos que son parte de esta cadena son fundamentales. Pero si a eso le sumamos el vivir la experiencia del turismo de bienestar, pues entonces le damos a un valor agregado adicional, que es todos aquellos veteranos o aquellos viajantes de los Estados Unidos y de Europa que puedan interconectarse con el eje cafetero, pues pueden vivir una experiencia de un spa y pueden vivir una experiencia de la cosecha del café y pueden conocer al final de cuentas toda la metodología que ustedes han desarrollado en torno al café. Y además pueden tener una serie de valores adicionales que ahorita, conforme vaya avanzando la plática, les iré introduciendo. Entonces, ese es un primer valor. ¿Qué nos hace falta adicionalmente para esto? Desde luego, nos hace falta la interconectividad logística. Y para eso hemos estado trabajando con la parte aeroportuaria para habilitarnos, para ir a pelear por las nuevas rutas, para ahora con los gobernadores electos poder convencerlos de que le apuesten a la inversión en el turismo aéreo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un ecosistema que es funcional y que hoy a través de las universidades y del propio SENA podemos empezar a encauzar en aquellas habilidades y destrezas que nos permitan, como platicábamos, tener mejores guías de turistas, tener mejores anfitriones, tener una logística y una seguridad que le pueda garantizar al turista que puede visitarnos en un momento dado con toda oportunidad y confianza. Ese es un área de oportunidad, desde luego fermentados, cosmética, farmacéutica, el tema de los aceites de la belleza, el café verde, en fin, hay muchas áreas de oportunidad. Hay un área de oportunidad también que es fundamental, que tenemos que identificar es dónde está nuestro mercado del turismo y nuestro mercado de la producción primaria y nuestro mercado de la transformación. Entonces viene el tema de la inteligencia, no de la inteligencia artificial, sino de la inteligencia aplicada al desarrollo de productos
marca país y marca región. Y ahí entra todo un esquema al final de cuentas, donde al final les presentaré un modelo de ejemplo hipotético de cómo podemos empezar a vincularnos. Pero bueno, en el tema de producción primaria, lo principal es poder llegar al tema de transformación, de estabilizar un producto que es un perecedero y que al final de cuentas yo pudiera en un momento dado, con un pequeño proceso de agroindustria, conservarlo y sacarlo al mercado en la mejor época. Ese es uno de los primeros análisis que a través de la inteligencia de mercados y de la prospección de qué quiere el consumidor, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y qué historia quiere que le cuente el producto, es parte de lo que podemos hacer en conjunto, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Pues todo el desarrollo del logístico del eje cafetero de Colombia. Y ahí entra todo un modelo en donde tendremos que identificar, como ya hace un siglo lo hicieron en la región, la interconectividad ferroviaria, la interconectividad aérea a través de los cablevías, la interconectividad carretera y desde luego la logística marítima. ¿Cómo llegamos mucho más rápido a un puerto que nos permita ser un hub de distribución para corta distancia? Y ahora sí, aprovechando los distintos tratados de libre comercio, poder encontrar nuestros mercados de nicho, ¿no? Esos son los desafíos principales que nosotros visualizamos en el desarrollo, desde luego, de una agenda integral, ¿no? Al final de cuentas, como platicábamos, ya tienen el ferrocarril de Caldas como antecedente, los vapores de navegación, el cable aéreo de Mariquita y muchos otros ejemplos que históricamente les pueden dar una idea de innovación que hoy tenemos que retomar y al final de cuentas vincularla con organismos como la RAP que nos permitan planificar nuestro desarrollo. Ese es, creo que, el principal valor que tiene Colombia y que tiene el eje cafetero, que a través de la RAP podemos tener datos duros, datos estadísticos, saber cuál es la movilización que tenemos de cualquier producto en tiempo real. Eso es oro. Entonces ahí tenemos que apostarle. Desde luego, al final de cuentas, ya para concluir y darles tiempo a mis compañeros, les presentaría un caso hipotético de inversión en donde imaginemos una finca cafetera en alguna de las regiones del eje cafetero de Colombia, pongamos Nariño, conocida por su café de alta calidad con denominación de origen protegido. Primer tema, este café de especialidad se distingue por un aroma único, evocando notas de frutas rojas, chocolate y nueces, desde luego la generación de una marca olfativa que la registre la finca y la haga destacar en el mercado, una inversión que te brinde la oportunidad de comprar una parte proporcional de la finca, sin vender la finca, sino los derechos de uso de la finca, que eso implicaría en un momento dado que pudiéramos tener garantizada la venta a través de este esquema, al final de cuentas, de tiempo compartido, cafetero por llamarle de alguna manera, en donde yo te entregue a partir de tu pago de administración, primero una dotación del producto de la finca y yo te lo administre y te lo haga llegar a tu destino final. El segundo, tengas un tiempo de hospedaje en donde tú puedas elegir en un momento dado a quién invitar o en qué fecha festejar de la finca. El tercero es atraer a marcas de hoteles, de restaurantes, de cualquier segmento, al final de cuentas, de nicho premium, a invertir en este desarrollo, donde además podamos tener una producción estandarizada con todos estos valores para el hotel o para cualquier ejemplo como tal. Ese es un poco el ejemplo de lo que hace Starbucks. Starbucks tiene marcas olfativas que te permite, cuando llegas al final de cuentas, identificar un olor característico. Cadillac tiene al final de cuentas en los asientos de piel un olor característico también en una marca olfativa. Disney tiene marcas olfativas en el tema del olor a palomitas y hay muchos ejemplos
donde hay valores adicionales. Ahí tendrías un inversionista, una venta garantizada de producción, tendrías una serie de valores al final de cuentas que te darían la oportunidad de diversificar la inversión. Entonces, hay áreas de oportunidad enormes en el trabajo que podemos hacer en colectivo. Yo los invito a que tengamos una visión global, pensar global y actuar local, como bien dicen. Y bueno, para no comerme más el tiempo de mis compañeros, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, aclaración. Les mando un gran abrazo a la distancia y desde luego los invito a que nos consulten y vean todo el desarrollo de proyectos que junto con las principales instituciones de Colombia hemos estado desarrollando en común. Les mando un gran abrazo. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.